Señores, un comunicado nos llegó y nos dice lo siguiente: una amenaza silenciosa para la sociedad actual. La violencia en la sociedad se presenta de múltiples formas y en diversos escenarios, en algunos casos de manera tangible y en otros invisible. Las formas de violencia invisibles calan en la vida de los individuos sin dejar marcas ni pruebas directas tangibles. Son de orden psicológico y suelen ser muchas veces detectadas en forma tardía, derivando en cuadros de estrés postraumático que condicionan el futuro funcional de sus víctimas, terminando en la muerte psicológica y en muchos casos en la muerte física. Así comienza un comunicado que tiene otros detalles, pero que de alguna manera nos está adelantando la realización del primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying aquí en nuestro país, algo que va a suceder el 8, el 9 y el 10 de mayo de este año aquí en la ciudad de Montevideo. Estamos en línea precisamente con la presidente del Comité Ejecutivo de este Congreso Internacional, la psicóloga Silvana Jaquero. ¿Está bien dicho, Jaquero, psicóloga? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, un placer. Sí, en realidad me dicen de varias maneras. Por lo general se dice como se pronuncia, Giachero. Giachero, fantástico. No está muy bien, está muy bien. Pero decirlo correctamente también está mejor. Una forma silenciosa de violencia. Eso es lo que van a tratar ustedes en este congreso. Sí, exactamente. Es el primer Congreso Internacional de Acoso Moral en el ámbito laboral y en el ámbito escolar, mobbing y bullying. ¿Y por qué una violencia silenciosa? Porque justamente se da en forma muy solapada, prácticamente invisible a los ojos de los espectadores, y eso hace a su vez que cuando se descubre o se detecta este tipo de violencia, las personas también que son testigos se callan y hace que crezca mucho más. Por eso lo de invisible y silenciosa. Y este congreso lo que apunta es a poner en palabras estas patologías, estas enfermedades que cada vez se dan más en el siglo XXI, que la OIT declaró al mobbing de epidemia, riesgo de epidemia a nivel mundial, y en el bullying Latinoamérica tiene el 50% de casos, siendo Uruguay el número 2, con 30% de casos. Así que cuando uno empieza, como bien tú decís, Upa, uno empieza a hablar de esto, a ponerle números y a ponerle palabras, empiezan las personas a darse cuenta de lo grave de esta realidad y de lo ignorantes, entre comillas, que somos, porque es muy difícil detectarlo. Entonces el Congreso lo que va a hacer es poner en palabras esto, hablar de cifras, traer casos, traer herramientas, traer normativas, discutir una ley en el Uruguay, intercambiar conocimiento con los número 1 en el mundo, que ya llevan 20 años de investigación en este tema, para que el Uruguay empiece a abrir los ojos y a buscar herramientas de diagnóstico y también de tratamiento. Silvana, vamos a aclarar, ¿qué es el mobbing? El mobbing es el hostigamiento psicológico o psicoterror, es la persecución, el mortificar, el humillar a una persona en el lugar de trabajo, al punto de desestabilizarla emocionalmente, afectarla físicamente, con el único fin de excluirla del trabajo, ya sea que ella renuncie, ya sea que se dé de baja laboral por médica, o ya sea que logren que la despidan, o a veces por el único fin de verla sufrir. Esto es bien perverso, bien psicopático de la persona que hostiga, ¿no? Lo que hace que genere este sufrimiento, que es lo difícil de entender y me llevó mucho tiempo de lectura para poder transmitirlo, es esta cosa de la gotita de agua todos los días. Claro. Es esta cosa que es lo que no se ve y que la víctima sí la ve, y que cada nueva humillación, cada nuevo desprecio del hostigador y de los cómplices que se van sumando, hace que recuerde las humillaciones anteriores. Entonces se va formando como una espiral en la cual la víctima va quedando atrapada. Estos hechos diarios, a veces una vez por semana, a veces 2 veces por semana, a veces todos los días, ¿no? De no te miro, no te saludo, te corro el escritorio, te voy sacando tareas, te lleno de tareas para que te equivoques y te puedas suspender.
Cuando tú llegas y nosotros estamos conversando de ti, te hacemos saber que estamos conversando de ti, te bloqueo toda la comunicación, a los demás le doy licencia cuando ellos quieren, a vos te la saco, a los demás los mando a capacitar y a vos no. O sea, todo esto que incluso puede ir acompañado, este hostigamiento, con un cada tanto te paso la mano por el lomo o te doy un premio para que los demás no digan que yo te maltrato. ¿Entendés? Ahí está. Ese juego, ¿no? Realmente perverso, que desquicia a cualquiera. Claro, ahora, en este caso está ejercido fundamentalmente desde la autoridad, me da la impresión, desde quienes, no necesariamente. No necesariamente, si bien los casos que más hemos visto en Uruguay, tú imagínate que yo estoy trabajando en esto del 2006, ya he atendido más de 700 casos en el Uruguay. Sí. En la mayoría de los casos se da desde el poder. ¿No? Desde el poder. Medios, sí, en la mayoría de los casos. Y es el acoso más devastador para la persona, por lo que significa para el trabajador la mirada y el reconocimiento de quién es tu jefe, ¿verdad? Bien. Pero lo que se ve, lo que yo le llamo el hostigamiento mixto. A veces puede empezar de un grupo dentro del equipo que tenga el mismo rol en el organigrama, pero siempre logran, o en la mayoría de los casos logran, que quien tiene el poder se sume a este hostigamiento, ya sea mirando para el costado, no haciendo nada, o ya sea creyéndole al hostigador, que tiene la habilidad de manipular y seducir a este jefe, de que esta persona se merece ser maltratada y ser despedida. Bien. Entonces, siempre de alguna manera está el jefe metido en esta situación, ¿verdad? Bien, bien. Ahora vamos a ir a otros detalles con respecto a esto. ¿Y el bullying? Vamos a identificar al bullying. Bien. Que es más conocido. Es más conocido. El término, digo, ¿no? Sí, es mucho más conocido el término. De todas maneras hemos encontrado un silencio muy grande en los colegios como respuesta a este fenómeno y como respuesta a participar de este congreso, lo que me llamó la atención, pero también me llamó la atención que se generó un gran movimiento, ya que la Universidad de Montevideo va a presentar una investigación, el equipo de Ciencias Biomédicas sobre bullying en Uruguay, el Liceo Francés va a hacer una muestra de cómo trabaja, el equipo de Saluarte va a hacer una obra de teatro de cómo ellos trabajan el bullying en forma terapéutica, o sea que si bien se habla más y hay una mirada más de negación a este tema, he visto que en el Uruguay hay gente que viene trabajando en esto de hace tiempo y lo que va a hacer el Congreso es mostrar lo que los uruguayos están haciendo en este tema. Ahora vamos a definir el bullying. El bullying tiene que ver con esta misma forma de hostigamiento que se da en el trabajo, ¿verdad? Sí. Pero mucho más directa, mucho más grosera, mucho menos especializada y más visible porque se da entre niños. Y el niño psicopático que lleva a cabo este tipo de destrato o de maltrato hacia un compañero, recién empieza a aprender las estrategias. Entonces es más fácil verlo. ¿Por qué? Porque empieza a humillarlo, a amedrentarlo en el recreo. Lo acosa. También en las aulas, sí, también en las aulas, Lo que pasa es que muchas veces los profesores no lo pueden lograr ver o piensan que son problemas de chiquilines y que ya se va a pasar. Y acá no hay un conflicto, no hay un problema de chiquilines, sino que hay un abuso de poder de parte de uno hacia otro. El chico empieza a sentirse humillado, avergonzado, se comienza a aislar, hay síntomas que identifican que el niño está sufriendo bullying, como el empezar a mirar hacia abajo, no mirar a los ojos, el comenzar con pesadillas, trastornos del sueño, el enfermarse antes de ir al colegio, el encorvarse por el efecto que tiene la humillación como seña sobre el cuerpo, y lo peor de esto es que el manipulador logra muy fácilmente que los demás chicos trasladen toda su bronca hacia el chico hostigado, hacia la víctima. Entonces empiezan a unirse en el fenómeno que llamamos muy claramente en psicología social el chivo expiatorio, ¿verdad? Ajá. Donde todos empiezan a depositar cosas que no nos gustan en esa víctima y comienzan a justificar el maltrato. Él se lo merece, él es raro, él es gordo, él es el traga de la clase, el alcahuete. O sea, todo esto lleva a que todos empiecen a unirse y se agrega un nuevo fenómeno hoy en día que son las redes sociales, los teléfonos con cámara y con que pueden filmar también,
y cuando se lo humilla y se lo destrata y se le pega y se burlan de ellos, lo filman y los cuelgan en las redes sociales. Esto lleva a que sea mucho más grave porque todo el mundo tiene acceso a esa humillación, y lamentablemente los chicos de otros colegios también se empiezan a unir en este hostigamiento. Entonces es muy difícil buscar soluciones cuando este fenómeno se ha instalado dentro del colegio. Es muy difícil de frenarlo, por eso hay que detectarlo a tiempo y frenarlo en primero prevenirlo, ¿verdad? Eso es fundamental. Y si se inicia, frenarlo en la primera etapa, porque si no después es lo que nosotros llamamos es una violencia a perpetuidad. Y realmente esto es muy, pero muy grave. Bien. Silvana, tú decías que has atendido centenares de casos, ¿verdad? Relacionados a estas dos enfermedades, dijiste tú, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el enfermo? ¿El enfermo es quien agrede o termina siendo enfermo también el que soporta el acoso, el hostigamiento, la ridiculización que hacen los demás? Ajá, muy buena pregunta, Traverso. Mira, en realidad la persona que hostiga es una persona con una personalidad psicopática, ¿verdad? Perversa, que no tiene empatía, que disfruta del dolor del otro, que disfruta de ver sufrir el otro para agrandarse él, con rasgos narcisistas, estos son los más peligrosos, o rasgos paranoides. Es una persona realmente que presenta una patología, pero que no tiene conciencia de esta patología, y esto es lo más grave, no tiene autocrítica, y por lo tanto nunca va a pedir ayuda, y por lo tanto no va a haber cambio posible. Esto es lo peligroso. A su vez, en el mundo cada vez hay más personalidades psicopáticas, narcisistas, lo que lleva a que abramos los ojos porque el mundo actual del marketing, de la manipulación, del seducir, de la competitividad, ha llevado a que se hayan desarrollado más este tipo de personalidades como forma de supervivencia a este tipo de vorágine a nivel laboral, ¿verdad? Ahora, lo que tiene que ver con la víctima, no hay un perfil de víctima, cualquiera puede ser víctima, esto tiene que quedar claro. La víctima no provoca esta situación, esto también tiene que quedar claro, porque no caemos en esa cosa muy nuestra, cultural, y muy de los españoles, de justificar al victimario, ¿verdad? Algo habrás hecho, por algo mereces esto, en algo te habrás equivocado. Y yo siempre digo, por más que uno se equivoque, por más que uno tenga agujeros que haya que tener que sanar, que tenga alguna neurosis, eso no justifica que uno sea merecedor de este tipo de maltrato, ni de ningún tipo de maltrato, ¿verdad? Claro. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno acerca a uno es escuchar con mucho respeto, no culpabilizar, no buscarle la quinta pata al gato, y tratar de contener a esta persona para que ella misma se convenza de que es inocente, porque lleva mucho tiempo hasta que la persona realmente se convence de que ella no hizo absolutamente nada. La persona que es víctima se cree culpable, duda de sí misma, tiene miedo de hablar, está loca. Entonces todos estos síntomas hay que trabajarlos antes de empezar a tomar medidas de cómo salir de esta situación. Ahora dentro de unos minutos te voy a preguntar, por ejemplo, en el caso del bullying, ¿verdad? Que es el caso de los chicos, cómo los padres debemos, los abuelos, la gente que está cercana, aproximarse a fenómenos que puedan estar pasando los chicos de la casa en ese sentido, a qué darle importancia y a qué no darle importancia, ese tipo de cosas. Pero te reitero, tú me decías recién, he atendido cientos de casos a lo largo de estos años. Recuérdame alguno muy especial, por ejemplo, tanto del mobbing como del bullying. Empecemos por donde tú quieras. Bien, vamos a empezar por el mobbing, que vengo más años trabajando. Nosotros ahora para el Congreso vamos a editar un manual, el primer manual uruguayo sobre mobbing, en el cual escribe Mary Frances Irigoyen, la número 1 en el mundo, pero a su vez vamos a tener dos casos paradigmáticos en el Uruguay. Te voy a hablar con el cual más he aprendido, porque fue uno de mis primeros casos, que es el de José Cano, que era un profesor de la UTU, es un profesor de la UTU, del cual hace una denuncia por riesgo eléctrico en el taller,
y como no tiene respuesta de la dirección, vuelve a hacer la denuncia más arriba. Eso implica que venga una inspección a la UTU. Esa inspección genera mucho enojo por parte del director y del subdirector, a lo cual empieza todo el hostigamiento o el psicoterror. Se lo saca de la sala de profesores, se le va a la clase cuando él está dando clases y se lo humilla delante de los alumnos, se le aparece por dentro y se lo desconoce y se burlan de él, le hacen una denuncia policial, le empiezan a hacer llamadas a la casa amedrentando a su señora, diciendo que él tuviera cuidado, que iba a tener un accidente, se lo acusa de loco, se le hace un sumario durante 6 meses, del cual sale a favor, pero no vuelve a cobrar el sueldo nunca más. Tiene entrevistas lamentablemente, digo lamentablemente porque escuché esto, con colegas en la enseñanza, en UTU, a lo cual le dicen, deja de hacer esto, deja de denunciar, porque si no vas a terminar mal, te conviene dejar. Nosotros reconocemos que hay hostigamiento, pero esta gente tiene mucho poder, entonces más te vale que dejes esto acá. Sí. Esto lleva a que él haga la denuncia hasta en el Tribunal de la Haya. A su vez lo que llegan a hacer como último es 5 el sueldo durante aproximadamente un año, se lo traslada a una granja a la cual tiene que tomar, porque él vive en Maldonado, tenía que tomar 2 ómnibus y después caminar 5 kilómetros a pie bajo lluvia o lo que fuera para llegar a esa granja. Sí. Si no iba, lo volvían a sancionar porque se enteraban enseguida si no iba. En esa granja no había nada, solo animales. Sí. No, se supone que iba a ir a dar clases ahí. No tenía dónde sentarse, no tenía dónde estar adentro porque era un rancho venido abajo, por lo cual él estuvo prácticamente un año yendo a ese lugar, sentado afuera a la intemperie. Sí. Frente a esta situación nosotros hacemos la denuncia en el Ministerio de Trabajo, la persona ya estaba a punto en una situación de depresión gravísima, con ideas de suicidio, hacemos la denuncia en el Ministerio de Trabajo nuevamente y solicitamos que haya una investigación, que el Ministerio de Trabajo vaya a la granja. Ajá. Cosa que era muy difícil porque el Ministerio de Trabajo no hace inspecciones al Estado, ¿no? Sí, sí. Al mismo Estado. En este caso no sé qué vuelta le dieron, que fueron, y enseguida, viendo la realidad de José, enseguida intimaron que fuera sacado de ahí, por lo tanto a los pocos días fue retirado de ahí, y al otro año siguiente le dieron de vuelta las clases y hoy en día está trabajando en el mismo liceo donde el director fue suspendido y tenía que ser y sigue estando en ese liceo, o sea que es el mismo director que lo hostigaba, el que sigue siendo su jefe. Sí. Su director se jubiló, tengo entendido, pero bueno, y el caso de él está en la justicia, en este momento está en tribunales, ¿verdad? Bien, ese es el mobbing. ¿Recuerda algún caso de bullying? Sí, hay un caso de los tantos que ha atendido de un chico que bueno, era un chico con perfil bajo, medio bajito, no tenía ese físico que se fijan tanto los adolescentes. De segundo año de liceo, en segundo y tercer año de liceo se dan muchos casos de mobbing. Empezaron a maltratarlo, a humillarlo en los recreos, lo perseguían hasta el baño, le ponían motes, el que se burlaba de él, que era un chico de características muy parecidas físicamente, eso llamaba la atención, pero bueno, encontró que proyectando en él lo que no le gustaba de sí mismo lo podía destruir. Claro. Es un mecanismo psicológico, ¿no? Empezó a sacarle los amigos, él tenía pocos amigos, lo poco que tenía empezó a sacárselos, empezó a hacer que las chicas se burlaran de él y lo humillaran, armaban reuniones y le hacían saber, reuniones y que él no estaba invitado, pero llegó a una situación peor todavía, armaron una reunión, lo invitaron y cuando llegó a la reunión lo echaron. Sí, realmente muy enloquecedor, ¿no? Sí. Y después empezaron situaciones más de violencia directa, ¿no? Empezaron a seguirlo a la casa, hasta tal punto que la madre lo tenía que ir a buscar al colegio, a decirle yo sé dónde vivís, sé el auto que tiene tu madre, a tener llamadas de teléfono,
no, se volvió una situación realmente grave que terminó como termina la mayoría de las veces, terminó teniendo que sacar al chico del colegio. Y eso es lo triste, ¿verdad? Claro. Era lo que yo te decía, se genera tan a perpetuidad que la madre o el padre o ambos terminan decidiendo sacar al chico del colegio porque no... ¿Y está bien eso? ¿Le hace bien a la víctima, le hace bien al chico? ¿O deberíamos plantear exigencias de que ese chico debe mantener su lugar, porque de alguna forma desplazarlo hacia otro sitio es como una manera de admitir o de conceder, ¿no? De no resistir. Es decir, es una prueba, a ver si me explico bien, es como una demostración de debilidad indebida frente a las dificultades que nos va a plantear la vida. Está bien ese recurso de los padres, pero por ejemplo, que toman esa actitud de quitar al chico del lugar para llevarlo a otro. Lo que pasa es que se llega a una situación tal donde las decisiones que se tomen ninguna van a ser buenas, ¿entendés? Ajá. Porque es como que no hay salida. Entonces a veces la única salida actuada es la huida frente a esa situación, que evidentemente esto le va a generar sufrimiento al chico, le va a confirmar de que es él el que se tiene que ir, claro, que el otro es el que queda y el que se lo aplaude y el que es beneficiado por lo que hizo. Evidentemente los mensajes no son buenos para nadie, no son buenos para el resto de los chicos de la escuela y no son buenos para él. Por eso es muy importante que este chico sea tratado, de que se le dé herramientas, que se le dé herramientas a los padres y que a partir de ahí también se puede intervenir en el colegio mediante talleres de sensibilización, mediante talleres que brinden herramientas para detectar el bullying, para ver cómo denunciarlo. Tú imagínate que, para que tengas una idea de cifras, y estoy adelantando datos de la investigación de la Universidad de Montevideo, cada 10 chicos que sufren bullying, solo 2 lo cuentan. ¿Solo 2? Solo 2 lo cuentan, y no en el colegio, en la casa. Ajá. O sea, que algo en los colegios está pasando, que los chicos no pueden hablar. ¿No? Claro, claro. Y de 10 que ven el bullying, sí, solo 2 de los testigos son los que le cuentan a sus padres. Tampoco lo hacen en el colegio. ¿Tá? Sí. O sea que ahí donde vos ves este fenómeno, cómo se da en el silencio y cómo la víctima va quedando atrapada en su sufrimiento y en su dolor. Algunos te dicen, siento como que me arrancaron el corazón. Ajá. Te dicen, mi vida ya no va a volver a ser la misma. Ajá. Hay un antes y un después de este tipo de patología. Y los que te manifiestan que ya no les interesa seguir viviendo, que no les importa nada, con un estado de indefensión total y de apatía psicológica, que es lo que por la muerte psicológica, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que atacar esto de entrada. Cuando ya se pasó mucho tiempo, las decisiones que se tomen son todas dolorosas. Tenemos, la gente está comunicándose con nosotros a través del 098-120-770 y también a través de nuestro Facebook. Adriana de la Guada dice que le pasó esto con uno de sus hijos porque su hijo se negaba a tomar alcohol cuando salían los fines de semana o en las reuniones en grupos, y entonces lentamente comenzó a ser torturado de la manera en que tú lo señalabas recién, ¿verdad? Para que quedara excluido del grupo. Es decir, lo que Adriana nos está diciendo, que la solución que tenía el hijo era o ingerir alcohol, es decir, tener ingesta de alcohol y entonces integrarse al grupo, o si no sufrir, digamos, la ridiculización, el hostigamiento del resto del grupo que lo sentía como diferente. Esto son cosas que suceden y que a veces arrastran a los chicos a tener comportamientos que no desearían tener. Sí, porque justamente una de las raíces del hostigamiento psicológico tiene que ver con la intolerancia a la diferencia. Entonces, y más en la adolescencia, cuando todos quieren ser iguales, se visten iguales, se pintan iguales, hablan iguales, usan los mismos celulares. Entonces, cuando un chico, en esa etapa sobre todo, se diferencia por algo,
de ese grupo, sí, es así, es como que no tiene salida, o tiene que acceder, es como un trabajador, o tengo que acceder a no trabajar, ponele, si todo el grupo no está trabajando, o me tengo que ir de esta oficina. claro, ¿Ves? claro. Tiene que ver justamente con que se instala a partir de una diferencia que molesta a un hostigador y que va molestando también al resto del grupo. Entonces, a veces son muy pocas las herramientas que los chicos tienen a esa edad para defenderse y cómo manejar esta situación desde el inicio, porque esto es clave, ¿verdad? Cómo yo me paro frente a esa situación para que después no derive en una situación de acoso, o por lo menos tratar de frenarlo. Pero no todo el mundo tiene esas herramientas internas. Claro. Y más cuando es todo un grupo que me está atacando. Claro. Es más difícil aún. Las redes sociales, me imagino que además generan, claro, más oportunidades de acoso. Sí, por eso es básica la educación que los padres tienen que dar en el uso de las redes sociales, ¿verdad? O sea, de ser respetuosos, de tener cuidado con lo que uno cuelga, de tener cuidado con lo que uno dice, porque el efecto del daño que genera algo que uno cuelga en la red social es imparable, se va de las manos de cualquiera. Entonces después esto no tiene un marcha atrás, porque no lo puedo borrar, no lo puedo sacar después que se disparó. Entonces hay que educar mucho a los chicos de cómo usar, porque a veces no es el hostigador el que cuelga algo, el hostigador el que manda hacer el mandado, el trabajo sucio a otro, que por su ignorancia o por caerle bien al hostigador o por miedo a que el hostigador después se la agarre con él, hace lo que el hostigador dice. Claro. Es colgar algo humillante hacia la víctima en una red. Y eso después es hostigador, gravísimo. Tú decías que conoces casos de suicidio. Sí, de mobbing sí. De bullying lo que pasa que se puede llegar a dar en la adolescencia, y si el chico no habló, o sea, sé de casos que se han suicidado, pero si el chico no habló porque no denunció esta situación, es muy difícil determinar el vínculo entre el suicidio de un adolescente que, bueno, que sabe que están en crisis, que es común la depresión, que es común la esquizofrenia y la esquizofrenia autista, sobre todo, que se desarrolla alrededor de los 18 años y que en los 3 primeros meses puede derivar en suicidio muy fácilmente. Entonces no tenemos cifras realmente claras de una incidencia directa del bullying en lo que tiene que ver con el suicidio. En la depresión de niños es muy común, niños que se entran a deprimir y que quieren abandonar el colegio. Hay casos de que niegan totalmente de ir al colegio, que hay un deterioro general en lo que es el rendimiento a nivel escolar y se instala una depresión que es muy difícil de revertir, y que, bueno, si se llega con esta depresión a la adolescencia es más factible que haya intentos de suicidio. También tenemos el consumo de drogas y de alcohol como un efecto directo hacia como un efecto, una consecuencia, mejor dicho, de la depresión, que lleva más directamente al consumo en la adolescencia. Claro. Ahora, en lo que es el mobbing, sí, hay muchos casos de suicidio en el Uruguay. De hecho, volvemos al mismo tema, los suicidios no es algo que se publique, no hay un estudio, como no hay en estos temas en el Uruguay, que hable directamente de la incidencia del aumento del suicidio en el Uruguay en relación al aumento de casos de mobbing. Pero bueno, el otro día salió, creo que en el diario, ¿no?, que un policía, un militar se había suicidado. Exactamente. Que había sido hostigado. Y después yo en el consultorio atendí muchos casos de intento de suicidio antes de que llegaran a mí, y muchos casos de internación por psicosis paranoide, psicosis depresiva, psicosis delirante aguda, que se disparan porque la persona se va deteriorando y se va enfermando psicológicamente. Sí sabemos a nivel de cifras, a nivel mundial, que un 8% de los suicidios están directamente vinculados al acoso laboral. Y sí sabemos de casos muy paradigmáticos que ahora llegan a nuestro, sobre todo en España, de chicos que se suicidan por acoso laboral. Bien. ¿Verdad? 3 días va a durar este primer congreso internacional que se va a realizar
en el mes de mayo, en las fechas que son del 8, 9 y 10, ¿verdad? Y 10, aquí. Sí. ¿Está dirigido fundamentalmente a quién? Mira, está dirigido a profesionales de la salud, todos, incluso el sindicato médico apoya este congreso, auspicia este congreso porque consideran que la mayoría, y lo sabemos por experiencia, la mayoría de los niños que sufren bullying, como de los adultos que sufren mobbing, al primer profesional que acuden es o al pediatra o al médico de cabecera o al psiquiatra. ¿Ah? Entonces ellos tienen que saber de antemano cómo diagnostico yo este caso, cuáles son los síntomas que aparecen o que vienen de parte de un niño, de parte de un adulto que está siendo hostigado, para poder hacer el tratamiento que siempre tiene que ver con una derivación a psicólogo, ¿ah? Sí. Con una evaluación si necesita medicación o puede seguir solo sin medicación. Eso es fundamental, los profesionales de la salud. Lo que tienen que ver con las asistentes sociales también, los sociólogos también, porque es un fenómeno que se está dando a nivel social y que hay estudios que explican por qué se está dando cada vez más el mobbing y el bullying en las sociedades actuales. Está dirigido a los departamentos de recursos humanos especialmente, porque el acoso laboral es un problema de gerenciamiento. Por eso el Ministerio de Trabajo interviene y sanciona a la empresa, porque la empresa es la responsable de permitir o de silenciar este tipo de hostigamientos. También muchas veces porque puede ser una estrategia de la empresa también. Claro. Puede ser utilizado como una estrategia. Entonces el Departamento de Recursos Humanos es fundamental porque todas las empresas tienen que tener conocimiento, tienen que capacitar a sus líderes en esto, tienen que tener protocolos antiacoso, tener normas claras de convivencia a nivel organizacional. Después todo lo que tiene que ver con líderes de equipo es fundamental para poderlo diagnosticar y saber qué hacer, porque te dicen, bueno, lo vi, pero ahora qué hago, ¿no? Claro. Es fundamental. Todo lo que tiene que ver con los docentes, maestros, equipos de escuela, coordinadores de clase, y bueno, y después las personas que han sufrido mobbing y bullying, también, porque bueno, también se capitaliza, al conocer más sobre el tema, se capitaliza como experiencia y se puede después ayudar a otros. Por eso nosotros tenemos una ONG, ACAMLU, que es la que organiza este congreso, sí. Que la armamos hace algunos meses, sí. Y en realidad hace años que venimos trabajando con la ONG, pero la legalizamos ahora con el tema del congreso. Bien. Pretendemos, bueno, dar atención. ¿Las inscripciones cómo deben realizarse por parte de los interesados? Sí, las inscripciones tienen que hacerse en el Strip, en los que son de Uruguay, ¿verdad? En el piso 2 del Radisson, y también en la página web que es congresomobbingbullying.com. Sí. Ponen Congreso Internacional de Acoso Moral y ya les sale. Sí. Ahí se anotan y por ahí pueden hacer el pago, lo pueden hacer por hábitat, lo pueden hacer por tarjeta o contado en el mismo Strip. Y también les aviso que el día 7 el propio profesor Iñaki Piñuel, el número 1 en España, colega psicólogo, va a dar una capacitación de todo un día. También abogados, es muy importante, porque vamos a discutir la ley y también cómo trabajar en este tipo de casos. Este taller de todo un día con el número 1, que solamente a las personas que se inscriben al Congreso le va a salir solo $50 más, que va dirigido a abogados, Departamento de Recursos Humanos, psicólogos, psiquiatras, médicos, que va a estar muy bueno porque se van a ver casos, se va a ver cómo trabajar desde lo organizacional, qué cosas hacer, qué herramientas. Realmente hay que aprovecharlo, ya que viene al Uruguay, sacarle bastante jugo y que nos enseñe mucho sobre esto. Bien. Queremos agradecer entonces la participación esta mañana. Ha sido muy interesante, es interesante incluso la realización de este Congreso Internacional. Vamos a ir recordándole a la gente también sobre la realización del mismo en las próximas emisiones de nuestro programa. Muchas gracias. Agradecemos a la psicóloga Silvana Giachero, o Giachero, sí, como presidente del Comité Ejecutivo del primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying. ¿Se va a realizar en qué lugar, perdón? El Radisson se va a organizar. En el Radisson. En el mismo Radisson. Fantástico. Gracias, Silvana. Buena suerte, buen día. Bueno, muchas gracias a ti por esta entrevista. Hasta muy pronto, adiós. Del Congreso. Hasta muy pronto, adiós, adiós.